los antecedentes del SENA. Y para esto traigo a colación un elemento que es importante que lo tomemos en cuenta, que es la Recomendación 57 de 1939 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la formación profesional. Este es un elemento en que los formadores ya lo conocen, muy seguramente van a hacer mención y a grosso modo nos decían dentro de las definiciones de qué es la formación profesional. Nos dice esta recomendación para los gobiernos, especialmente de Latinoamérica, y llega a Colombia, al gobierno de Colombia, donde nos dice, mire, necesitamos que la expresión de la formación profesional sea viva en cada uno de estos países y para eso creen instituciones que lleven este sello, allí donde están todos los modos de formación para adquirir conocimientos técnicos y profesionales y que puede estar en una institución como una escuela o en un lugar de trabajo. Y nos da una característica importante de esta formación profesional, que es la enseñanza técnica y profesional y viene desde lo teórico y desde lo práctico, independientemente del grado en el cual se ubica. Y además nos habla de algo muy importante que nosotros tenemos dentro del nacimiento de la entidad y es el contrato de aprendizaje. Y aquí aparece el término aprendizaje y es donde dice que se aplica todo sistema virtual en el cual el empleador se obliga por contrato a emplear a un joven trabajador y a enseñarle metódicamente un oficio. Esto es importante porque es el sello y característica de nuestra formación profesional. Esta recomendación también nos decía, elabórese en función de 3 elementos básicos. El primero, este primero lo vamos a fortalecer a través de una serie de charlas que vamos a tener con ustedes en diferentes momentos, el cual haremos especial llamado a través de la agenda que aparece desde la ENI. Este primero dice de los intereses profesionales, culturales y morales del trabajador. Y allí es donde nos dice, dependiendo de ese país, dependiendo de esas necesidades, tenemos que retomar esos elementos y allí se deben de basar esas escuelas y esos programas de formación. Y el segundo, el que siempre nos ha acompañado en nuestra formación en el SENA, y es desde las necesidades de las empresas, desde el sector productivo, desde los oficios y ocupaciones, y es un sello característico de la formación profesional. Y por último, el interés económico y social, de los pueblos de estos países que debían de llevar y de fortalecer ese desarrollo de país para poder llegar a una cultura mejor. Un sexto elemento, ustedes pueden revisar esta recomendación, ustedes encontrarán muchos más elementos, pero hemos querido simplemente destacar estos primeros. Este sexto elemento nos habla de la enseñanza técnica y profesional. Allí nos habla de la gratuidad de la formación profesional porque necesitamos un apalancamiento para que los países que tenían estas características especiales pudieran lograr este desarrollo. Nos habla de la asistencia en estas escuelas de ciertos apoyos, como lo podríamos denominar ahora en el argot nuestro, los apoyos de sostenimiento, donde decía que se podía facilitar, según las circunstancias, el medio de auxilio material, como por ejemplo las comidas gratuitas o a bajo costo, el suministro de ropa, sus instrumentos de trabajo, un transporte gratuito, etcétera. Entonces veamos que esta es la naturaleza que en determinado momento inspira a la fundación de una institución como es el SENA. Surgen también allí unas diferentes circunstancias que nos llevan a esa fundación de esa institución, a que hoy la tengamos. Uno de ellos es el trabajo que se viene realizando desde las clases trabajadoras. La clase trabajadora puede ser organizada o el mismo sentir de cada uno de los sectores. Y allí simplemente traigo a colación en este texto de Miguel Urrutia, Historia del Sindicalismo de Colombia, 1850 al 2013, un relato de uno de los personajes, de una de las personas que ayudó en esta fundación y a visualizar este gran sueño, que es don Antonio Díaz García. En este relato nos habla
que desde algunas organizaciones, entre esas la UTC, se llevaba esa necesidad de tener una escuela o un centro de capacitación para poder llegar con pertinencia a esos nuevos puestos de trabajo que traía la industria y el nuevo desarrollo industrial que llegaba a Colombia. Entonces lo presentó estas inquietudes en el 5º Congreso de la UTC realizado en Medellín, y efectivamente fue escuchado a través del gobierno en ese momento del general Rojas Pinilla, y expidió el decreto 2920 creando el Instituto Nacional de Capacitación Obrera. Esta es la primera acción que se logra, y ya llega entonces la segunda circunstancia, y es el aporte del Estado colombiano a este gran sueño, y es precisamente con el decreto 2920 del 54, por el cual se crea el Instituto Nacional de Capacitación Obrera. Este Instituto de Capacitación Obrera estaba adscrito al Ministerio de Trabajo, con sede en Bogotá, en el cual se nombra como la persona representante, la persona directora de ese instituto, es el doctor Martínez Tono, que más adelante vamos a hablar de él. Desde allí, desde el ministerio, entonces se dan unas directrices respecto a esta primera formación, y era un instituto destinado a la educación de trabajadores, especialmente de nivel nocturno, donde tenían, la idea era fortalecer tanto la secundaria elemental como también la formación técnica y otro tipo de formación que se requería para el desarrollo de estas competencias como las conocemos actualmente. También otra de las circunstancias es la necesidad del sector productivo, que estaban llegando a Colombia nuevos desarrollos tecnológicos, toda la industrialización, y necesitábamos mano de obra calificada para poder ingresar a esos nuevos cargos o esos nuevos oficios que se estaban desarrollando. Por eso ellos se suman y queda plasmado en el decreto 164 de 1957, en el cual nos dice que el SENA se forma y dará formación profesional a los trabajadores jóvenes y adultos de la industria, del comercio, de la agricultura, de la ganadería y la minería, como sectores que en ese momento estaban empujando ese desarrollo del país. Un cuarto elemento es la técnica de la formación profesional, que es la que nos acompaña el día de hoy, hasta el día de hoy en la institución. Esta técnica nace del sistema preventivo diseñado por Giovanni Melchiori Bosco, que es un sacerdote salesiano, educador y escritor. Este diseño de esta técnica fue realizado en Europa, en Italia, para dar respuesta a la formación de tantos niños que se veía que estaban allí abandonados tanto por las guerras que habían estado en Europa como la industrialización, el ingreso de sus padres a estos puestos de trabajo y el abandono de estos niños. Entonces, para evitar que se siguiera en esa situación, se forma este sistema preventivo en el cual el centro es el ser humano y además la formación en ocupaciones. Este sistema llega a Colombia a través de la comunidad salesiana en el siglo XIX, hacia 1889-1890, por una firma de un acuerdo entre el Estado colombiano, en ese momento representado por el gobierno, y la comunidad salesiana. Buscaba traer la educación técnica a través de las escuelas de arte y oficio, las cuales en este momento pues han cambiado y han fortalecido esa naturaleza. Allí, esta formación técnica es reglamentada en 1904 a través del decreto 491 de 1904, el que reglamenta la ley de instrucción o educación pública, y en el capítulo cuarto, en el capítulo primero nos habla precisamente de estas escuelas y oficios. Esas escuelas y oficios tenían como fin precisamente el formar el personal técnico en talleres de mecánica, de fundición, de ebanistería, etcétera, varios de los oficios acá en Colombia, y estaría a cargo de los institutos salesianos. Esta formación tenía tres características. La primera, la intelectual,
la segunda, la técnica y la tercera, la moral. Acá en Colombia, entonces, se trabajaba la intelectual desde las ciencias necesarias para la vida en común, entonces se fortalecía en temas muy básicos de aritmética, biología, etcétera. Los temas de la ocupación, que es la técnica, ¿sí? Y aquí traigo a colación es un texto, un apartado del texto de Escuelas de Artes y Oficios en Colombia, 1860-1960, de Alberto Mayor y otros, en la cual dice, se forman hombres para el trabajo y se capacitan para defenderse en la vida y su subsistencia. Conocen poco a poco desde lo más sencillo hasta lo más complejo y repiten hasta adquirir práctica y velocidad. Esta es el componente que nosotros en determinado momento más vemos o mayor precisión en el quehacer del SENA. Pero adicional existe la formación moral dirigida a por los profesores que los apoyaban en la formación del ser humano. ¿Cómo llega esta formación profesional al SENA? Pues la implementación de la formación profesional contó con el apoyo de la comunidad salesiana en la fundación de la entidad a través de la presencia de diferentes miembros, como por ejemplo el padre Héctor Jaramillo Duque, quien tuvo asiento en las primeras reuniones del Consejo Directivo y quien nos apoyó con gestionar recursos y apoyos para la formación de instructores, ya que hoy ingresan los instructores que eran formados a través de ya ese método conocido anteriormente. Todos estos hechos, que rodean esta situación los podemos ver en la firma de los decretos. Entonces, revisemos con trazabilidad qué es lo que pasa. Todo este preámbulo se concreta en una huelga nacional del 6 al 10 de mayo de 1957. Ustedes lo podrán consultar a través de diferentes consultas bibliográficas. ¿Cómo es que se va dando esa huelga nacional? Al final del 10 de mayo se presenta un pliego de peticiones y se da la negociación de unas condiciones laborales y surge el decreto 118 de junio de 1957, el que nos da vida a nosotros en la entidad. Y allí ese decreto es por el cual se decretan los aumentos salariales, se establece el subsidio familiar y se crea el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Su organización está dada a través del decreto 164, o sea, unos meses después, la huelga es en mayo, el decreto por el cual se decretan los aumentos salariales sale en el mes de junio, pues unos días después por el proceso de la negociación, la organización del SENA y el decreto 164 que le da vida administrativa y en el cual nuestro primer director, el doctor Rodolfo Martínez Tono, tuvo mucho que ver, organiza la entidad el 6 de agosto de 1957. Por último, pues se realiza la primera reunión del Consejo Directivo, que corresponde al acta 0001 del 26 de agosto de 1957, y esa es como la trazabilidad de lo que nos lleva a tener esta institución. Ese Consejo Directivo en el SENA, en el acta 0001, allí nos dice quiénes fueron los que estuvieron presencia en ese momento de ese primer consejo directivo y se nombra una terna de la cual sale elegido nuestro primer director de la entidad, el doctor Rodolfo Martínez Tono, quien ya venía trabajando desde el Ministerio de Trabajo en el Instituto creado de Formación Profesional Inicial en el año 1954 y quien estuvo al frente de la entidad durante los primeros 17 años. Aquí simplemente una foto para recordarlo, para recordar también esas otras personas que estuvieron en esta fundación de la entidad. Bueno.